Vamos a hablar el día de hoy en nuestro módulo de contabilidad y finanzas para el emprendimiento sobre costos e ingresos. Hay empresas que utilizan la reducción de costos como estrategia inicial para sacar adelante sus emprendimientos. Básicamente, si tú estás en casa y necesitas ahorrar para generar un emprendimiento, lo primero que haces es bajarle a tus gastos administrativos o dejas de consumir eh, cosas que por lo general te cuestan mucho dinero, y con eso que estás ahorrando puedes generar un emprendimiento. Las empresas lo hacen de una manera muy similar. Hay que tener mucho cuidado con los gastos hormiga o los costos hormiga. En vez de comprar una caja de leche, ir comprando una leche, otra leche, que al final comprar una caja grande de leche me sale mucho más barato que ir comprando una caja pequeña de leche todos los días. Hay que tener mucho cuidado con estos costos y gastos hormiga. Por ejemplo, 3 importantes empresas internacionales han anunciado que van a reducir costos y que esto les permitirá aumentar las posibilidades de obtener ganancias. Hombre, acuérdense que los costos tienen que ver con mi producción, tienen que ver con las ventas, y los gastos tienen que ver más con lo administrativo. Por ejemplo, una secretaría es un administrativo. Los costos tienen que ver más con la producción, tienen que ver más con lo que necesitas transformar, incluso hablando de servicios, lo que necesitas transformar para sacar adelante tu empresa. A pesar de que las tendencias de ventas han decepcionado en las tiendas de Gap, por ejemplo, este es uno de los casos que quiero platicarte. Debido a un menor gasto de los consumidores, Gap ha informado un aumento en las ganancias netas trimestrales. Este es el resultado de los recortes de los costos. Mantienen menos exigencias, por lo que los costos variables son más bajos y los gastos operativos fijos son más bajos. Por ejemplo, un gasto operativo fijo que se reduce por lo general como estrategia primera es los salarios de la administración. A mí me tocó en algún momento, cuando empecé a trabajar como director de una empresa de aceleración de empresas y de fondos financieros, bajarme mi sueldo para poder contratar a un par de vendedores más. Esto puede ser una estrategia que parece ser la más adecuada en un inicio, pero todas estas estrategias se tienen que rebotar con el consejo administrativo o con otros mentores, consejeros, o incluso llevarlo simplemente a la almohada para ver si esa es la mejor estrategia, tomando en cuenta todas las variables que están involucradas. Vodafone, por ejemplo, apunta a ahorrar casi 2.000 millones en costos después de reportar un pobre desempeño semestral. El operador de telefonía móvil dijo que las ganancias del Reino Unido durante este periodo se habían reducido cerca de 260 millones. Los empleos serán recortados en la empresa. Ese es otro gran problema de la estrategia de reducir costos. Por ejemplo, si yo recorto empleados y dentro de esos empleados recorto a gente de mercadotecnia y ventas, es muy posible que mis números se disminuyan en cuanto a ingresos. También gastará menos en la promoción de nuevos clientes, estamos hablando todavía de Vodafone. En su lugar se centrará en intentar que los clientes existentes usen más sus teléfonos. Su estrategia ahora, en vez de buscar nuevos clientes, es mantener a los clientes ya que se encuentran obtenidos, y bueno, pues van a tratar de que estos clientes que ya son leales a la marca gasten más en lo que se quiere. Este es el método de promoción más barato según ellos. Ryanair, el principal operador de bajo costo de Europa de aviones, anunció que se recuperaría este año sin pérdidas, pero tampoco con ganancias. Si el precio del petróleo se mantiene por debajo de los $100 por barril, la reciente caída en el precio del petróleo, un enorme costo variable para todas las aerolíneas, significa que Ryanair no se verá obligado a aumentar las tarifas nuevamente. Todos estos casos que acabamos de hablar, Gap, Ryanair y Vodafone, nos pone el tema o el enfoque que tenemos que hacer hablando de costos e ingresos. Aunque estamos en un módulo de contabilidad y finanzas para el emprendedor tiene que pensar esto como si fuera a futuro, o incluso a escalarlo al tamaño en el que se encuentra el emprendedor. Por ejemplo, utilizar estos casos, tendremos que pensar por qué es importante que una empresa pueda identificar y calcular sus costos. ¿Por qué crees que es importante para una empresa reducir costos durante periodos de bajas ventas?
Por eso hay que tener mucho cuidado las empresas que están pasando de startup a scale-up, que ya llevan 3 años de operación y han crecido más del 15-20% continuamente. Tienen que tener muy claro hacia dónde quieren crecer y tener mucho cuidado con ese crecimiento desmedido que las empresas de éxito tienen. Hay que ser muy estratégicos, porque en el momento que yo contrato a una persona nueva, esto me va a aumentar mis costos, pero esos costos, si multiplican mis ingresos, bueno, tiene sentido, pero en el momento de una crisis ya no está tan fácil el asunto. ¿Por qué cree que es importante para una empresa reducir estos costos? Hay que reflexionar, incluso siendo emprendedor. Por ejemplo, utilizando AGAP como punto de partida, explica cuáles son o cuáles pueden ser los tipos de costos más fáciles de recortar por una empresa. No sé ustedes, pero yo meterme a despedir personas porque he hecho movimientos estratégicos no adecuados es todo un tema. Si los precios del petróleo volvieran a aumentar, usted, si fuera el consejero más importante, consultor de Ryanair, ¿usted les recomendaría que aumente las tarifas de los pasajeros para tratar de aumentar los ingresos? Bueno, pues estos casos nos enfocan en el tema de los costos y los ingresos, nos justifican los costos y los ingresos. Por eso es importante, siempre que me preguntan como profesor cuáles son las áreas más importantes para el emprendimiento, yo siempre digo que las ventas, por supuesto, la validación de la idea, pero entra dentro de las ventas, y la contabilidad de las finanzas. Me parece que es un tema fundamental. ¿Qué son los costos y qué son los ingresos? Bueno, los costos es todo aquel dinero que me permite hacer lo que yo tengo que hacer para transformar y hacer mi producto realidad o mi servicio realidad, pero está directamente relacionado con mi producto, con la transformación del producto y del servicio. Los gastos suelen ser más administrativos, los costos tienen que ver con la producción, y muchas veces, si mi empresa se dedica a la comercialización, pues a las ventas, que son costos entonces. Los ingresos tienen que ver con todo el dinero que entra a mi empresa, pero no estoy hablando de utilidades ni beneficios netos, estoy hablando solo de ingresos. Los costos contables pueden ser fijos, variables y totales. Fijos es que no importa lo que hagas, siempre van a ser la misma cantidad, por ejemplo la renta de las oficinas. Y variables es que si yo produzco más, mis costos van a aumentar, por ejemplo en la materia prima. Y por supuesto los costos totales tienen que ver con la suma de los costos fijos con los costos variables. Esto siempre se tiene que hacer. Yo recomiendo que una empresa pequeña tiene que saberlos semanalmente y cada vez conforme más vayamos trabajando mensualmente. Los tipos de costo pueden ser de producción y por rango de productos. Si tengo diferentes tipos de productos, tengo que entender cuáles son mis costos directos, indirectos y cuáles son mis costos fijos. El costo promedio, cuando tengo varios tipos de productos y tengo costos directos e indirectos, costos que son directamente que son de cierto producto, entonces son directos de ese producto. Indirectos es que aunque tengo esos costos que son de producción, no son directos de ese producto. El costo promedio es el costo total que yo tengo entre mi número de unidades producidas. Ya que tengo todo esto, más adelante en otra sesión vamos a hablar del punto de equilibrio, que es cuando mis costos totales se pagan por medio de mis ingresos y yo ya empiezo a generar ganancias. Pero por ahora lo que tengo que entender es que mis costos tienen que ver con mi producción y las ventas, hablando de una comercializadora, los gastos son más administrativos y mis ingresos tienen que ver con el dinero que ingresa a la empresa. Los ingresos, ¿cómo sacar los ingresos? Bueno, es muy sencillo, es la unidad vendida por el precio. Pero mis ingresos no nada más son aquellos que entran por las unidades vendidas. También puedo generar o tener ingresos por subvenciones, concesiones gubernamentales empresariales, por donaciones, por recaudaciones, por patrocinios, intereses que me regresan, dividendos y venta de activos. Ya lo vimos en la sesión pasada, como es importante no tener activos que no se puedan monetizar. Hablando, por ejemplo, de la contribución de un producto con mis utilidades o con mis ingresos, por ejemplo, mi contribución por producto es mi ingreso por ventas menos mi costo directo más mi costo variable. Hay que tener claro que mis ingresos por ventas me van a dar una cantidad, pero también tengo que saber, a partir de si tengo varios productos, qué producto
me contribuye a esos beneficios, a esos ingresos. Todavía no, no hablando todavía de beneficios netos. Mi ganancia es toda mi contribución total menos mis costos fijos totales, me da mi ganancia. Ya mi ganancia es quitar todos esos costos y gastos que tengo. Si yo tengo más ganancias, eso significa que o estoy vendiendo más, o que mis costos variables están disminuyendo, o que mis costos fijos y mis costos indirectos están disminuyendo. Aquí conviene hacer un alto para hablar de las economías de escala. Economía de escala es muy sencillo. Cuando yo tengo mayor capacidad de compra, aquellas personas que son mis proveedores o aquellas empresas que son mis proveedores van a empezar a bajar el precio de lo que me venden, y eso me permite también bajar el precio, y mi margen de ganancia va a aumentar porque voy a vender más, o al menos eso es lo que se espera cuando hay una economía de escala. Se producen más unidades porque tengo más materia prima y eso me permite generar más margen de ganancia. En la siguiente clase vamos a ver esta diapositiva y la vamos a explicar mucho más porque requiere una clase extra. Espero que te haya quedado claro el tema de costos e ingresos, recordando que los ingresos es todo el dinero que me entra, pero no son mis beneficios netos. Mis beneficios netos son aquellos a los cuales yo les tengo que quitar mis costos que tienen que ver con la producción y las ventas, y le quito mis gastos administrativos y le quito también anualmente, fiscalmente, los impuestos. Ya quitando todo eso ya puedo obtener mi ganancia o beneficio neto. Nos vemos en la siguiente clase para hablar de punto de equilibrio. Yo soy Edgar Mora. No dejes de suscribirte al canal, deja tus comentarios, déjame también tus dudas, estoy para servirte, te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.